Bueno, vamos con el capítulo 10, que es artritis infecciosas. Vamos a dividirla en dos: no gonocócica, o sea, por no es culpa del gonococo, no hay gonorrea, y gonocócica, que es por gonococo. En las no gonocócicas tenemos por espiroquetas, por tuberculosis, o sea, micobacterias, por ¿cómo se llama? Infecciones micóticas, hongos, brucelas y virus. Y bueno, en la no gonocócica puede ser monoarticular y puede ser aguda. Cuando se trata de una monoarticular y fase crónica, quizá tenga la culpa el hongo, la brucela o micobacterias, o sea, tuberculosis. Si se presenta con poliartritis, se puede presentar durante una endocarditis, en una fiebre reumática y o en un meningococo diseminado, o sea, si hay poliartritis es porque es algo ya más grave, o por parvovirus B19 que da en la hepatitis B. Digo, o en hepatitis B. La vía de extensión, la más frecuente va a ser la hematógena, y la vía de diseminación, perdón, o bien por extensión, que puede ser por osteomelitis o bursitis. En la artritis bacteriana aguda vamos a tener que lo más frecuente es que sea una monoartritis en los puntos de carga. La más frecuente es rodilla, seguida de, ¿cómo se llama? De cadera. Bueno, el líquido sinovial va a estar va a haber mucha producción de líquido sinovial, ok, producción de líquido sinovial, lo que va a causar dolor, generalmente cuando en yonkis les daña lo que es la columna, no rodilla. Bueno, y cuando tienes menos de un año, el signo más frecuente no va a ser dolor, ok, va a ser sepsis. En cuestión de la artritis gonocócica, se da generalmente en mujeres menores de 40 años y hay que preguntar si no tuvieron en el último mes algún tipo de infección, transmisión sexual. Posteriormente sería ya una gonocócica diseminada, y cuando ya se habla de una gonocócica diseminada te dice que tiene síntomas genitourinarios. Pueden aparecer lesiones cutáneas que son vesiculopústulas, pueden ser por lateralgia cuando ya está diseminada, ya lo había dicho, y hay una característica es que va a ser migratoria, o sea, le va a doler el dolor primero en el codo, luego en el brazo, luego en la rodilla, luego no sé qué más. Y va a haber tenosinovitis. Generalmente se da en la fase de menstruación o en el embarazo. En el curso clínico tenemos una fase inicial, una fase tardía o secundaria. La primera vamos a tener enfermedad gonocócica diseminada. Aquí van a aparecer artritis migratoria, fiebre muy elevada y cosas ahí cutáneas, ¿no? Como pápulas y pústulas. El líquido sinovial en esta parte va a ser estéril, y luego una fase más tardía o la segunda fase, que es la artritis séptica. Y aquí no va a haber ¿cómo se llama? No va a haber manifestaciones cutáneas, la fiebre va a ser más leve, el cultivo aquí va a ser negativo, donde vas a encontrar el bicho, lo vas a encontrar en el líquido sinovial con tinción de Gram. Aquí, y bueno, esto se da bueno, si tienes un paciente sexualmente activo, lo mejor es una tinción de Gram con Taller Martin, frotes de Taller Martin, pero te dice que lo más ideal es que hagas un exudado uretral cervical. Sí, acuérdense que el medio de cultivo para gonorrea es gonococo Taller Martin. Bueno, el tratamiento va a llevar lo que es drenaje, antibióticos sistémicos. En cuestión de drenaje te dicen que puedes hacer una neutrocéntesis diaria, pero que si el lugar de la circulación afectada no es accesible, hay un absceso muy grande o está tabiculado o algo así, estaricado, perdón, o que ya le diste el tratamiento correcto ya con todo y hemocultivo durante 5 a 7 días y no mejora, entonces ya haces una artrotomía o una artroscopía, que ya es algo quirúrgico. En cuestión de infección de prótesis, en caso de que se haya infectado una prótesis, tienes que hacer una extracción de eso, de la prótesis, del cemento, bla, 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 lavado más ofloxacino y qué más. Ay, que puse aquí, ay, rifampicina, ok. Aquí lo dividí por, esto sí es muy importante, casi que de memoria o qué sé yo. Pero bueno, en cocos gram positivos, por eso están de azul, cloxa más menos gente, o sea, cloxa gente. O si no, vancomicina. En los cocos gram negativos se usa ceftriaxona o ciproflox. En bacilos gram negativos, cefotaxima más menos amikacina. La alternativa es astronamo o ciproflox. En menores de 5 años va a ser cloxacilina o ceftriaxona, o en alternativa vancomicina.
¿Qué más? Aquí en los menores de 5 años, a ver, aquí en menores de 5 años es cloxacilina más ceftriaxona, perdón, es más ceftriaxona a fuerza, no es más menos, bueno, ahorita explico eso. En mayores de 5 años va a ser cloxacilina, ok, menores de 5 años es cloxacilina más ceftriaxona. En mayores de 5 años nada más es cloxacilina, pero aquí me equivoqué. Cloxacilina o vancomicina. Y en adultos y adolescentes sexualmente activos, ceftriaxona o ciprofloxacina. Una alternativa es ciprofloxacina. Para fines prácticos, ¿ok? Lo que esté de azul es positivo, lo que esté de rojo es negativo. Sería cocos gram positivos, cloxagenta, cocos gram negativos, ceftriaxona. Obviamente aquí le puse el más o menos porque es cloxacilina más gentamicina o menos gentamicina, no es de a fuerzas. Aquí más o menos cefotaxima más amicacina o menos amicacina. En mayores de 5 años, porque pues ya juegan a la pelota. Mayores de 5 años, cloxacilina o vancomicina y pues una mamila porque es en menores ¿cómo se llama? Menores de 5 años y neonatos sería cloxacefria, cloxacilina con ceftriaxona y la alternativa vancomicina. Para fines en sexualmente activos, ceftriaxona y la alternativa es cipro. Para fines prácticos, la única que te menciona cefotaxima es la que es por bacilos gram negativos. La única que te menciona micacina es la igual, bacilos gram negativos. La única que lleva gentamicina son los cocos gram positivos. La alternativa de ceftriaxona siempre va a ser cipro, la alternativa de cloxacilina siempre va a ser vancomicina. La alternativa de cefotaxima va a ser astronam. ¿Okay? Bueno, artritis por espiroquetas puede ser tanto por Lyme como por sífilis. En Lyme tenemos que es por la cosa esta borrela burgdorferi, por la garrapata y Shodes. Aquí, por ejemplo, te pica la garrapata aquí, entonces días después vas a empezar con artralmialgias, pero no va a haber inflamación. Si no tienes un tratamiento, entonces vas a terminar en una artritis monoarticular u oligoarticular, o sea, 1 a 4 creo. Ajá. Y va a afectar más que nada rodilla, por eso te pueden decir que hay un granjero o que un cazador y que la rodilla es, ¿cómo se llama? Lyme. Bueno, y que se dice que en la primera fase, que sería en los primeros días, se trata con doxiciclina y posteriormente ya cuando es tardío se trata con ceftriaxona de tercera generación, pero yo siempre he visto que preguntan esto de doxiciclina. Tuberculosis. En la tuberculosis tenemos que puede ser una artritis periférica o puede afectar lo que es el esqueleto axial con una espondilodistitis o sacroileitis. Pues en la artritis por tuberculosis va a afectar de manera monoarticular, ya sea rodilla, cadera o tobillo. En el líquido vas a encontrar más de 20.000 células puede ser con tinción de Ziel-Nielsen, con biopsia PCR, biopsia y PCR, o Lowenstein, pero te dice que esta pues no muy rentable, Lowenstein sí, y puedes confirmar con biopsia. Te puede dar tanto esto de la artritis o enfermedad de Ponset. ¿Qué es la enfermedad de Ponset? Es poliartritis a diferencia de la artritis normal que es mono. Va a ser simétrica y se va a dar en pacientes con tuberculosis ya diagnosticados como tuberculosis visceral. Obviamente, pues, ya sabemos que es por Mycobacterium tuberculosis, que son bacilos gram negativos, y que cuando te aparecen micobacterias atípicas, como por ejemplo M. kansasi o Mycobacterium avium, que generalmente te van a decir que es un paciente con VIH, te da lo que es una artritis granulomatosa crónica. Cuestión de la artritis micótica se va a dar más que nada por cándida, puede ser en el hueso o puede ser en las articulaciones. También te da una monoartritis granulomatosa crónica, puede ser en rodilla, en cadera o en hombro. Aquí se da prácticamente, puede ser por junkies, o sea, por los que usan, te puede parecer como UDBP, me parece, como usuario de drogas parenterales. Va a afectar en este caso columna dorsal o las sacroiliacas. Y bueno, aquí puede ser también
Una diseminación hematógena por inyecciones intraarticulares en un paciente que no se jugó fútbol y que le metieron un corticoide en el cartílago para que no, bueno, en la articulación para que no le dolieran, o en operaciones en quirófano, o sea, quirocirugía. Tratamiento, pues ya sabemos, anfotericina, fluconazol o itraconazol, generalmente preguntan es anfotericina. Brucelosis, este es muy importante, son afectaciones musculoesqueléticas, es la forma más frecuente. Da fiebre, este es importante, da diaforesis nocturna, artromialgias y generalmente te hablan sobre un granjero. Un granjero que le duele la rodilla, siempre dicen lo mismo. Puede ser como en forma de espondilitis, de sacroileitis o de artritis periférica. La más frecuente es espondilitis. Se da en pacientes de mayores de 40 años. Suele ser más larga o tarda más en quitarse prácticamente y afecta la zona lumbar, vas a tener dolor, irradiación y rigidez. En la sacroileitis se dan pacientes más jóvenes, localización es más baja que en la espondilitis. Y en la artritis periférica generalmente dan rodillas, ya sea en adultos jóvenes o niños. Y en la RX que vas a encontrar, bueno, vas a encontrar un acortamiento un acortamiento de los discos intervertebrales, erosión y algo que se llama, que es súper característico, que es muy importante, signo de Pedro Pons, este da diagnóstico de brucelosis, que es el ángulo epifisiario anterosuperior desprendido, que tendría que ser este. Y bueno, en el diagnóstico puede ser por hemocultivo, pero el hemocultivo solo te sale en la fase aguda positivo en el menos del 40% de los casos y obviamente usas el medio Ruiz Castañeda. En gonococo era Tayel Martin, aquí en este caso en brucelosis es Ruiz Castañeda. Y en cuestión de que encuentres inmunocomplejos, estás hablando de una artritis reactiva y se da en un 50%. En tratamiento tenemos que ha funcionado tanto tetraciclina como con streptomicina o doxiciclina con rifampicina y cotrimoxazol. Y en artritis virales hay que checar si hubo síntomas previos de infecciones virales, ¿sí? Manifestaciones dérmicas, con eso te puedes ayudar al diagnóstico en cuestiones de virus que causen exantema infeccioso como en el parvovirus B19. Puede ser por virus hepatitis B, puede ser por viriasis herpética, enterovirus. Entonces, aquí prácticamente en síntomas previos, pues va a ser la mayoría de las veces, pero te dice que cuando se trata de hepatitis no va a haber síntomas de hepatitis. Primero te da lo que es la artritis y luego te da la ictericia. Va a haber artralgias, va a haber artritis migratorias, pueden ser oliarticulares o poliarticulares, pero generalmente van a ser autolimitadas. En osteomielitis, la diseminación va a ser más frecuentemente hematógena. Otra vía de diseminación es secundaria a un foco contiguo, que sería por contigüidad. O, ¿qué más? Por enfermedad vascular periférica. Se dice que es un foco infeccioso intraóseo y hay cuatro estadios, 1, 2, 3, 4. Yo para fines prácticos es el número 1 medular, número 2 superficial, número 3 no hay inestabilidad y número 4 hay inestabilidad. Y para fines no prácticos, 1 medular se dice que son metástasis hematógenas en médula ósea, por eso es medular. En superficial es que está invadido el periósteo por una enfermedad contigua, una inflamación contigua, por eso es superficial, periósteo. Periósteo, en la periferia, alrededor, superficial. En la inestabilidad, pues te va a aparecer también que es un secuestro de masa cortical, no es solo periósteo, también se lleva corteza. Y en la inestable, generalmente es osteoporosis difusa, osteomielitis difusa. Cuando se afecta o hay una osteomielitis a nivel de columna, se da en la región subcondral anterior, junto al disco intervertebral, que es lo que te da una espondilodicitis infecciosa, generalmente por Staphylococcus aureus. Se da en pacientes de 50 a 60 años, vas a tener dolor, hiperalgesia, contractura muscular. En el diagnóstico se puede hacer por el de elección, expulsión, aspiración o biopsia ósea, que el diagnóstico de elección de imágenes la resonancia magnética, porque puedes ver el compromiso medular o radicular. Puedes tener BCG y PCR alta. Se va a tratar con 6 meses de antibióticos IV. ¿Okay?
Eh, cuando, cuando en la punción aspiración te salga que no puedes encontrar la etiología, que el absceso es muy grande, que no es drenable, que tienes compromiso radicular rápidamente progresivo, que tienes una deformidad cifoescoliótica o que tienes vértebras inestables, le puse 4 por el estadio 4 que sería inestabilidad, entonces te vas ya por un tratamiento quirúrgico, no un antibiótico por 6 meses.